en relación a una consulta que me hizo uno de vosotros acerca de un presupuesto que le ha pedido una empresa de mantenimiento para el control de Legionela en una serie de instalaciones de refrigeración, pues voy a hacer este vídeo hablando de cómo ofertar este tipo de paquetes, sobre todo cuando somos subcontratados por una empresa de mantenimiento mecánico, ¿de acuerdo? Cuando el cliente no es nuestro directamente, sino que somos una subcontrata de alguien que de verdad ha sido la adjudicataria del contrato de facility, digamos, de servicios integrales, o bien porque ha ganado un concurso público para llevar instalaciones de titularidad pública. Lo vamos a dividir en unas partes. Por un lado, las cuestiones políticas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, las cuestiones técnicas, porque en este caso hay dos bloques muy diferentes. Hay un montón de cosas de tipo, bueno, de tipo económico, empresarial, que hay que tener en cuenta, y luego otra serie de cosas de índole técnica que nos pueden ayudar a, bueno, pues a asegurarnos de que ganamos dinero con ese tipo de contratos. Vamos a hablar por una parte de la regla del juego, o sea, por encima cómo funciona la contratación de ese tipo de paquetes de servicios. Por otra parte, lo que viene a ser la redacción de la propia oferta, ¿de acuerdo? Que ya lo desgranaremos un poco, pues el clausulado y bueno, pues buscando ofrecer un precio competitivo, protegiéndonos de posibles pérdidas. Después pasamos al inventario de instalaciones. Ya la parte técnica lo vamos a dividir en 5. Por un lado tenemos el inventario de lo que vienen a ser los equipos donde vamos a hacer prevención de legionelosis. Por otra parte tenemos el inventario de los aparatos de tratamiento de agua vinculados a los mismos. Por otra parte tenemos que hablar del suministro de equipos, es decir, si estos equipos los tenemos que comprar nosotros, o están en alquiler, o en depósito, o lo que fuere. Por otra parte, lo mismo respecto a los productos de tratamiento. Hay que hablar cómo se adquieren, quién los adquiere, quién los elige, quién los paga, si se facturan en paquete cerrado o abierto, si se factura por consumo o bien se hace un contrato cerrado anual, ese tipo de cosas. Y luego ya, por último, en la parte técnica, como parte quinta, tenemos que hablar del personal de mantenimiento, que es quien nos subcontrata, y por otra parte se trata de un personal que puede hacer parte de las acciones que componen un programa de tratamiento, porque bueno, porque está allí todos los días. Entonces hay que hablar de si nuestra oferta incluye o no incluye aquellas acciones de periodicidad diaria, que las hay, ¿de acuerdo? Como es la toma de temperaturas en termoacumuladores, o como puede ser la determinación de biocidad en instalaciones de refrigeración. Entonces vamos a dividirlo en esas partes. Empezando con la parte primera, con la parte de un poco de la regla de juego. Todo esto empieza por la llamada o el correo o el mail, en la cual nos pide este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque en ese tipo de llamada se suele exigir velocidad. Es decir, nunca dar un tiempo razonable para contestar. Funciona de la siguiente manera. Recibes un mail o una llamada de una empresa que te pide un precio por instalación. Generalmente te pide un precio unitario, lo cual ya es muy complicado. Es muy complicado porque realmente tú no puedes ofrecer un precio unitario, o sea, por cada instalación, sin saber si están juntas o separadas para hacer rutas, sin saber si son muchas o pocas para hacer descuento por volumen, o sin saber si bueno, una lleva mucha más mano de obra que otra, o nos obliga a desplazar maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos las pide generalmente sin darnos ningún tipo de dato. Pensemos siempre que nos llama un mantenedor que en realidad no tiene unas instalaciones a su cargo, las cuales quiere que nosotros mantengamos desde el punto de vista biológico. No, es un mantenedor que ni siquiera, o sea, ni tiene las instalaciones, ni las ha contratado ya, o sea, realmente solamente hablamos de una persona que te está diciendo que su empresa está ofertando un paquete de servicios. Ellos ofrecen servicios integrales, es decir, hacen mantenimiento mecánico, tienen frigoristas, tienen, pues bueno, toda una serie de gente orientada a que las máquinas funcionen y enfríen, pero hay cosas que no hacen. Y a lo mejor subcontratan pues jardineros, por un lado, para el tema de los jardines, contar el tema de la prevención de legionelosis, o pueden contratar, pues qué sé yo, personal de seguridad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Porque suelen ofrecerse paquetes cerrados con todos los servicios. Nosotros somos una parte más en un paquete de subcontratas que complementan los servicios que ellos hacen, aunque ellos son los titulares del contrato, o los que por lo menos ofertan el contrato, es decir, el cliente les paga a ellos, y ellos son quienes facturan al cliente. Nosotros facturaremos a la empresa de mantenimiento. Entonces, claro, pensemos que son empresas que te piden un precio de algo que están presupuestando,
De forma que no podemos esperar ni que tengan toda la información, ni por supuesto que nos puedan gestionar visitas a las instalaciones. A veces se puede, a veces no. Es bastante complicado. Ellos saben a veces solamente por la información que viene dentro del pliego de un concurso público. Entonces, bueno, es complicado. ¿Quién hace la llamada? Vamos a ver, esto es muy importante. ¿Quién te llama? ¿Quién te contacta? Pues no te contacta un ingeniero generalmente. No te contacta una persona cualificada ni para contestar tus preguntas, ni para saber qué diablos está preguntando. Esto suele hacerlo un administrativo o administrativa que, bueno, pues le mandan a hacer esto, a hacer un mailing a una serie de empresas para obtener un stock, una cartera de presupuestos. De forma que, pues básicamente es personal dedicado a la oficina, que solo puede vehiculizar tus demandas de información. No te va a poder contestar ninguna pregunta. Como mucho podrá contestar al responsable. Pensemos siempre que los ingenieros los utilizan para hacer su presupuesto, para estudiar las instalaciones, pero los ingenieros no hablan con nosotros. O sea, los ingenieros no se preocupan de pedir los presupuestos de control de legionela a las empresas, no. Se preocupan de ver técnicamente cómo son las instalaciones para ellos hacer el mantenimiento mecánico. Y en cambio es otra rama de la empresa administrativa la que contacta con nosotros para pedirnos esa clase de presupuestos. De manera que nadie sabe nada. Esto es muy típico, ¿no? Nadie sabe nada. Es decir, de hecho a veces da la impresión de que ellos no pueden hacer la oferta suya porque no saben nada, pero es falsa esa impresión. Es que tratamos con el departamento inadecuado, no tratamos con la gente que realmente tiene la información. Y eso es importante saberlo para no frustrarnos y para también un poco saber derivar este tipo de demandas de información. Hay que entender también las reglas del juego. Es decir, pensemos que son ellos quienes facturan al cliente, que ellos de alguna manera están cobrando los servicios nuestros al cliente, con un incremento, lógicamente, con un margen. De manera que nuestros márgenes van contra sus márgenes. De forma que esto no es un juego de win to win, todos ganan. No, no, no. Tenemos que tener cuidado porque ellos van a defender sus márgenes. ¿A base de qué? No solo de cobrar por sus servicios, sino de obtener un plus por los servicios que subcontratan, que son muchos. Ellos tienen que depositar unas garantías muy grandes, tienen que tener una serie de requisitos bastante complejos, de manera que, ¿cómo recuperan ese dinero? Pues lo recuperan básicamente obteniendo margen por cada uno de los servicios que ellos no hacen, pero que gestionan, cobran esa gestión. De manera que tenemos que tener cuidado en el sentido de que es posible que la empresa de mantenimiento nos pida que estrechemos nuestros márgenes más allá de lo razonable. Esto es esperable y tenemos que estar preparados para enfrentarlo, ¿no? También tenemos que saber desde el principio que es una adjudicación improbable. Es decir, tenemos que pensar que estos procedimientos no son limpios y transparentes. Es decir, no se compara de una manera justa ofertas iguales de empresas equivalentes, no. Se comparan a menudo ofertas desiguales de empresas no equivalentes. Me explico. Por ejemplo, es habitual que coincidan una oferta que incluye el producto químico y otra no. Una que incluye las reparaciones y calibraciones de dosificadores, por ejemplo, o de analizadores, y otra no. Una que incluya todos los trabajos que haya que hacer en fin de semana o en horario nocturno, y otra de ellas no. De forma que, como no especifica muy claramente qué tipo de cosas tiene que incluir la oferta y cuáles no, coincidirán ofertas muy desiguales. Los precios serán dispares, y si no hay una persona al otro lado leyendo esas ofertas cualificada, cosa que es habitual, pues desestimará muchas ofertas que le parecerán caras cuando en realidad no lo son, porque nos está comparando en igualdad. También encima tenemos el problema de que toda empresa de mantenimiento tiene una serie de proveedores, pues de confianza. Lo habitual es que haya una empresa que ya esté predeterminada para llevarse el contrato. No predeterminada, no es que esté ya vendido el pescado, pero es probable que tenga más probabilidades, porque se fía más de ella. Así que cuando nos piden presupuestos es habitual que lo hagan con el fin de obtener una media de precios para saber si la empresa con la que habitualmente trabajan está o no en mercado. Y se mueve en precios lógicos. Hay que tenerlo en cuenta de cara a no invertir un esfuerzo excesivo al hacer la oferta y saber que es difícil que nos la concedan, y si no la conceden, tenemos que asegurarnos de que la redacción de esa oferta incluya todos los pormenores posibles para no tener nosotros que afrontar costes
que no afrontaría esa empresa de confianza, que al tener los contratos adecuados sí que puede pasar facturas fuera de contrato por conceptos extraordinarios. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. La siguiente cuestión política es la elaboración de la oferta. En este sentido, lo primero que hay que decir es que las prisas pueden resultar muy costosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado con los plazos. Nos lo piden todo para allá y bueno, hay que saber un poco enfrentar esa situación porque, bueno, todos detectamos, cuando somos una empresa pequeña, que esto es una gran oportunidad, que podemos abrirnos camino con un cliente, bueno, pues famoso o conocido y que esto nos puede abrir puertas y se basan un poco en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tendemos a contestar rápido y contestar rápido es contestar mal, porque tengamos en cuenta que muchas veces el departamento que nos llama es administrativo, pero también puede ser un departamento de compras. Y bueno, en ese caso lo que van a hacer es comparar precios solamente, apretar y negociar. Es probable que si nos piden una oferta muy rápida, no podamos valorar en absoluto los costes a los que nos enfrentamos. Y eso nos lleva a que ellos, bueno, pues de alguna manera ganan, porque es lo que quieren, ofertas baratas. No les preocupa tanto la calidad de servicio como el hecho de obtener un buen margen por subcontratar esos servicios. Eso es lo más importante para ellos. Los departamentos de compras se ocupan de ese tipo de cosas más que del tema técnico, que para eso están, bueno, por los departamentos de ingeniería que no tienen tanto contacto con compras, ¿no? La subcontratación la lleva a compras y dentro de compras nos puede contactar un administrativo que no tenga demasiada idea. Nos van a hacer siempre la pregunta del millón, que es el coste unitario. Te van a preguntar, ¿qué coste por torre de refrigeración? ¿Qué coste anual por torre de refrigeración, por condensador evaporativo, por evaporador adiabático, por aljibe, por red de agua caliente, de agua fría, lo que fuere? Esta pregunta es mejor no contestarla. No contestarla. Porque si la contestamos, la vamos a contestar al alza para cubrirnos con los costes y vamos a quedarnos fuera de precio. De forma que es mejor directamente no contestarla y bueno, pues responder a esa pregunta con otra pregunta, es decir, haciendo una petición de información formal y por escrito, aunque sea a través de mail, pero intentar en la medida posible nunca dar precios, jamás verbales por supuesto, pero nunca dar precios unitarios y menos rápido. Eso nunca porque nos va a meter en problemas seguro. También hay que comentar una cosa, es importante saber gestionar el tiempo que invertimos en hacer este tipo de ofertas. No podemos parar nuestra empresa o parar el trabajo de uno de nuestros técnicos, por ejemplo, para que se pegue una semana haciendo una oferta de esto, se pegue varios días haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque aunque creemos que es una gran oportunidad, la calidad técnica de las propuestas no se valora de forma adecuada. Además de que sin los datos adecuados, poca oferta podremos hacer y poco pliego técnico podremos desarrollar como para explicar qué vamos a hacer allí. De manera que si nos dan poca información, tenemos que pensar que quieren una oferta rápida, barata y de baja calidad de servicio. No podemos invertir mucho tiempo o dinero en viajes, para desplazando, para ver la instalación, si ya detectamos desde el primer momento que esta empresa, pues bueno, pues no está buscando un servicio fiable, ¿de acuerdo? Es importante en ese sentido desarrollar plantillas predefinidas. Tener plantillas de adquisición de datos, plantillas de presupuestos para grandes instalaciones, plantillas de inventarios de equipos de análisis de agua o de dosificación, de análisis, ese tipo de cosas. Tenemos que tener una serie de plantillas y de cuadrantes para, según nos piden un presupuesto a esta gente, devolverles unos formatos de petición de información para que nos los cumplimenten desde el primer minuto. Así demostramos A, que somos profesionales, B, ganamos tiempo para pensar y valorar, y por otra parte también, bueno, existe la posibilidad, escasa, pero existe la posibilidad de que realmente nos los devuelvan complementados. No suele ocurrir, o no suele ocurrir a tiempo, o no suele ocurrir con información vigente y correcta, pero puede ocurrir y podemos afinar la oferta mucho más, ya que, bueno, pues las instalaciones pueden estar mucho más cerca de lo que se considera nuestra especialidad o nuestro ámbito geográfico, etcétera. De forma que podemos a lo mejor ajustar costes por ahí. Es importante que pensemos en las cláusulas. Cuando hacemos una oferta, nosotros podemos hacer cláusulas en la oferta. Es cierto que ellos luego intentarán, a la hora de firmar el contrato, imponernos unas cláusulas hechas por su departamento jurídico, cláusulas estandarizadas.
típicas de las grandes empresas, las empresas de facility services, de servicios integrales, o bien de mantenimiento mecánico, que son, bueno, pues hechas por abogados y pensando básicamente que nosotros nos hagamos cargo de cualquier coste que pueda derivar la operación de la instalación o de los equipos adscritos a ella. Bueno, están hechos básicamente para que si pasa algo perdamos nosotros y no ellos. Pero aún así, en la oferta es recomendable poner una serie de cláusulas que nos protejan a nosotros en cuanto a costes que no puedan estar, bueno, solo vamos a ver la parte técnica, pero bueno, costes que no puedan estar contemplados inicialmente, porque nos podemos encontrar con torres que están hechas polvo, en equipos que no funcionan, dosificadoras que no dosifican, y que para poner en marcha aquello, pues te puedes encontrar que tienes una inversión solamente en arreglar los equipos de dosificación. O puede ser que no puedas utilizar un biocida gastando la cantidad, digamos, que habías calculado, porque la torre tiene un montón de pérdidas, porque tiene problemas de estanqueidad el circuito, tira agua por todas partes, estamos tirando biocida. Es un ejemplo, ¿no? Luego lo vamos a comentar en la parte técnica mejor eso, pero vamos, tenemos que hacernos la idea de que tenemos que meter cláusulas en nuestros presupuestos. ¿Por qué? Porque aunque luego ellos intenten imponernos su estándar en el contrato, nosotros, al tener ya las cláusulas en el presupuesto, podemos negarnos a firmar ese contrato. Ya sé que puede parecer paradójico, ¿no? Vamos, este tío me está contando que me niegue. Entonces, ¿para qué estoy viendo esto? Pues muy sencillo, porque hay veces que si lees las cláusulas de los contratos, pues quisieras no firmarlo. De manera que si tú tienes ya en el presupuesto unas cláusulas que se enfrentan a las del contrato, pues decir, pues mire usted, no me interesa. O bien negocio alguna cláusula, es difícil conseguirlo, pero es posible. O bien directamente me niego a firmarlo porque estoy viendo que puedo perder dinero. Y eso estará muy bien tenerlo presente. Con respecto al tema de los interlocutores, tenemos que intentar que nos pongan con ingeniería, son muy importantes, con la gente de gestión de instalaciones. Y también tenemos que intentar visitar, en la medida de lo posible, las instalaciones. Pero también tenemos que asumir que la metodología habitual de subcontratación de empresas de servicios integrales pasa por no ofrecerte nunca un interlocutor válido. Nunca. O sea, sistemáticamente no existe la posibilidad. Así que tenemos que hacernos la idea de que es posible que hagamos el presupuesto con información incompleta, obsoleta o errónea. Eso está ahí. Y uno puede pensar, bueno, pues lo facturo fuera de contrato. No, eso no es tan sencillo. Y precisamente para eso te imponen un formato ellos de contrato, para que no puedas específicamente pasar costes extraordinarios, aunque puedan ser ordinarios porque realmente la instalación no estuviera desde un principio preparada para ser tratada, pero ellos lo consideran un coste fuera de contrato. Hay que tener cuidado porque el tamaño de la empresa es crítico, es decir, cuando ofertamos uno de estos contratos hay que ser muy competitivos. Eso ya tenemos que tenerlo claro desde el principio. O sea, ese tipo de contratos no están para que ganemos nosotros dinero, están para que ganen dinero ellos. Ellos van a ganar dinero, nosotros vamos a ganar poco dinero. Va a ser un cliente poco rentable y solo conseguiremos que sea un cliente que nos dé dinero porque tengamos muchas instalaciones. Y esto solo funciona y opera bien para empresas con un tamaño medio. Es decir, una pyme con 2 personas no se puede plantear hacer esto. Y una pyme con 10 personas sí. ¿Por qué? Porque cuando se tienen muchos empleados, siempre tenemos un marginal de horas al año que no tenemos vendidas a los clientes, que no las tenemos cubiertas con servicios. Siempre tenemos por operario y por año una serie de horas que tenemos que adjudicar. Y la suma de esas horas es fácilmente absorbida por uno de estos clientes grandes o uno de estos contratos grandes con muchas instalaciones. Por eso, este tipo de empresas que ya tienen un cierto nivel, una cierta cantidad de personal, son aquellas que pueden absorber mejor estos costes y las que pueden competir mejor en ese contexto de márgenes muy ajustados. De ahí que las empresas muy pequeñas tengan que tener cuidado, o sea, puedan, por supuesto, ofertar y puedan ganar dinero, pero haciendo los cálculos muy cuidadosamente. Mucho más de como los puede hacer una empresa con 8, 10, 12 o 15 empleados, que evidentemente siempre va a encontrar tiempo de una persona para realizar el servicio y no va a tener que hacer contrataciones específicas para cubrir ese servicio. En ese sentido, hay que pensar que para una pyme, cuanto más pequeña es, más caro da el servicio, ¿no? O más caro le sale dar el servicio. Pero también es verdad que las empresas, cuanto más pequeñas son, más voluntad tienen de bajar precios para conseguir clientes. Y más voluntad tienen para captar un cliente de prestigio.
o captar un subcontratista de prestigio. Es decir, para una empresa pequeña, pues puede tener mucho prestigio trabajar para un gran mantenedor, ¿no? Ellos lo saben y los departamentos de compras lo saben. Y es evidente que una gran empresa del sector, del control de plagas o de la prevención de legionellosis, va a tener menos margen negociador que puede tener una pyme pequeña. Como los departamentos de compras lo saben, tienden a abusar de las pymes. De dos maneras. Una, para obtener contratos prácticamente a pérdidas o en que sale lo comido por lo servido. O dos, para obtener rápidamente un stock de ofertas que utilizan para, para negociar, coaccionar y manejar los precios a la baja de la empresa que de verdad quiere que se lleve servicios. Es habitual que estas empresas de servicios integrales sepan que una pyme no puede darle ese servicio, pero en cambio sí le pidan presupuesto a las pymes, para que las pymes tiren los precios a la baja y luego ellos vayan con esas ofertas a la empresa que sí tiene personal suficiente para darle servicio y decirles, mire, me dan estos precios y tienes que igualarlos o mejorarlos. Eso es muy habitual. La pyme es utilizada habitualmente en este proceso. Hay veces que sí se la contrata, pero lo más habitual es que forme parte del circo y no del pan. Con respecto a la cadena de subcontratación, esto es complicado, porque hay veces que no solo tenemos un intermediario entre nosotros y el cliente. Es decir, nosotros tratamos una instalación que es propiedad de un cliente, pero cuyo responsable en cuanto al mantenimiento y al estado de funcionamiento es una empresa de climatización, por ejemplo. A veces es más complicado. A veces tenemos una empresa de servicios integrales, que es quien se lleva todos los servicios de ese edificio, por ejemplo. Seguridad, jardinería, limpieza, todo. Y por supuesto climatización. Tenemos por otra parte la empresa de mantenimiento mecánico que lleva la climatización. Y esa a su vez subcontrata, por ejemplo, la prevención de legionellosis. O incluso puede ser que la empresa que hace la legionela subcontrate las plagas. O sea, hay un montón de casos en los cuales la cadena de contratación puede ser muy complicada. Y eso nos da, bueno, pues básicamente márgenes estrechísimos, porque a fin de cuentas el cliente no es idiota. Y el margen que paga el cliente no crece indefinidamente para dar de comer a todos los estratos de contratas, ¿no? Llega un momento en el cual choca con el mercado, choca con las ofertas de otras empresas de servicios integrales. Así que ese margen tiende a fragmentarse en diferentes estratos para cada uno de los subcontratistas. De manera que cuando percibamos o detectemos una cadena de subcontratación larga, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque vamos a ganar poco dinero. Y aparte las responsabilidades tienden a caer siempre en el ejecutor material del trabajo. Es decir, o como suele decirse de manera coloquial, la mierda siempre llueve hacia abajo. Es decir, se tiende a culpar al que está debajo. Y eso tenemos que también tenerlo en cuenta. No es lo mismo que tratar con nuestro propio cliente. El margen nos lo llevaríamos todos nosotros y por supuesto tendríamos la capacidad de influirle, cosa que no tenemos con estos intermediarios. De forma que este tipo de contratos de grandes, que todo va incluido y nosotros somos solo una pieza, pues puede ir bastante en contra de nuestros intereses si no estamos en nuestro lugar y sobre todo si demostramos una ansia o una necesidad económica de captar ese cliente. Es lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos evidenciar de cara a un departamento de compras experto en manipular empresas pequeñas para obtener lo que ellos quieren. También hay que entender que nos podemos encontrar con un conflicto de intereses en la cadena de contratación, pero ya no referente a la economía, sino referente a la prestación de servicio. Es decir, cuando una torre pierde agua, ¿quién tiene la culpa? ¿El mantenedor mecánico o el mantenedor biológico que ha permitido que haya corrosión, por ejemplo, y fuga? ¿O es el de mantenimiento por no haber avisado de que esa fuga estaban ahí? ¿Quién se responsabiliza? Si hay un episodio de espumas, por ejemplo, y si nos llena de espuma una torre, ¿quién tiene la culpa? ¿El que maneja el dosificador que se ha equivocado y se ha quedado enganchado? ¿El de mantenimiento que lo ha manipulado sin querer? ¿O que el de mantenimiento ha cerrado el aporte, por ejemplo, de agua y ha dejado los ventiladores activados? ¿O la seguridad del edificio porque ha permitido subir a la azotea a alguien no autorizado que ha podido manipular el dosificador? En aljibe es igual. Tenemos muchas veces este conflicto. Hay una avería y hay una tendencia sistemática a culpar a la empresa de prevención de legionellosis. ¿Por qué? Porque son los pequeños. Y son los que no tienen un contacto continuo con el cliente. Es evidente que si tú no tratas con el cliente, con la propiedad, tratas con el mantenedor, y el mantenedor sí trata con la propiedad, cuando la propiedad pide explicaciones porque su instalación funciona mal o está averiada,
es lógico que solo reciba explicaciones del mantenedor y nosotros no tengamos un interlocutor con la propiedad para expresar nuestro punto de vista. Por eso tenemos que ser desconfiados hacia el mantenedor, aunque sea quien nos contrata y aunque sea quien nos paga las facturas. Y tenemos que tener muy claro qué responsabilidades tiene cada uno y no permitir que nos ocurran esas encerronas. Es decir, si vemos un defecto hay que notificarlo por escrito y que lo firme el mantenedor el conocimiento de ese defecto el mismo día. No hablamos de una asociación de buena voluntad entre las empresas. Es una asociación forzosa. Ellos no quieren subcontratar, no les queda más remedio. Y nosotros somos, bueno, pues un drenaje de beneficio para ellos. Así que es habitual que nos utilicen primero como coartada por los errores y por otra parte que estrechen nuestros márgenes hasta el punto de que la operación pueda llegar a no ser viable. También tenemos que hablar del tiempo de respuesta. A la hora de hacer la oferta hay que saber muy bien qué tiempo de respuesta se puede garantizar. Frente a un episodio de espumas en una torre, frente a un episodio de una analítica desfavorable, bueno, pues que tenga legionela o que el hierro esté muy alto, cualquier cosa. ¿En cuántas horas intervienen ustedes? ¿En cuántas horas ustedes están allí corrigiendo el dosificador, limpiando la torre, vaciando el circuito, lo que hiciera falta? Eso es muy importante porque el ámbito geográfico nos puede perjudicar mucho. Y no podemos ofrecer los mismos tiempos de respuesta que una empresa que tenga delegaciones por todo el territorio nacional. Es obvio. Por eso estos contratos se los suelen llevar pymes tirando a medianas. O bien, bueno, yo no diría grandes empresas porque en operaciones legionarias grandes empresas, quitando a lo mejor a un conglomerado extranjero, cuyo nombre no voy a decir, pues no hay. Son todo pymes. Las más grandes pueden considerarse medianas empresas. Pero son esas las que tienen delegaciones por el territorio y son esas las que pueden ofrecer tiempos de respuesta cortos. Si nosotros nos comprometemos a un tiempo de respuesta corto, nos puede costar muy caro. Muy caro. Así que tenemos que analizar muy bien qué es lo que podemos y lo que no podemos ofrecer. Ya hablando de la parte técnica, del primer bloque de la parte técnica, que sería el inventario de instalaciones, tenemos que tener en cuenta que lo más importante, una vez que empezamos este proceso de presupuesto, es obtener un inventario de las instalaciones que sea veraz, que sea vigente. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Nos van a dar muchas veces datos obsoletos. Datos de cómo estaba la instalación o datos de instalaciones que ya no existen. Eso es muy habitual. Te dicen, hay un parque de 23 evaporadores adiabáticos, 15 torres, 16 aljibes de fibra, 4 de antiincendios de obra, etcétera. Y luego resulta que es mentira. Vas al cliente y resulta que, bueno, porque esa torre se clausuró, esas dos torres se quitaron y se puso una con mayor capacidad frigorífica, otra torre es sustituida por un equipo de condensado por aire y ya no tiene agua ese circuito, os encontrar de todo. Y eso también es problemático, porque cuando te remiten la documentación por escrito vieja, que eso pasa mucho, te pasan la parte del proyecto de climatización, por ejemplo, de un edificio, y te pasan parte del pliego técnico, un pliego técnico de hace 20 años. ¿Qué podemos esperar de eso? Pues que sea una información desactualizada. Así que no hay que dar nunca crédito a la información recibida por parte del cliente. Nunca. Tenemos que hacer la visita a nosotros, o bien nosotros mediatizar esa toma de información por medio de nuestras plantillas. No quiero que me den lo que tienes, es muy tal que te digan, te voy a dar lo que tengo, te paso lo que tengo. Ya sabemos el síndrome del reenvío que tenemos en este país, ¿no? Te reenvían un correo del cliente y te mandan el pliego de un proyecto de hace 40 años o 30 años de un edificio y ya pues, no se corresponde nada con lo que hay ahora. Pues no. Nosotros decimos, no, te voy a mandar yo una plantilla a ti. Y me rellenas en la plantilla qué equipos tenemos. Así nos aseguramos primero de si lo han mirado, porque lo más normal es que me digan, mira, no te lo puedo hacer, o no lo encuentro, o es que tardaría mucho. Bueno, ahí ya sabes que la información que te dan ellos no era buena. Si alguien tiene la información y la tiene de verdad, eso te lo devuelve complementado. Si no te lo dan complementado, o tarda mucho, o hay excusas, ya sabemos que de alguna manera nos están estafando de forma voluntaria o involuntaria. No tiene por qué ser todo una maniobra, pero evidentemente nos perjudica. También tenemos que saber el estado de conservación. Eso es muy importante. Yo tengo que hacer el mantenimiento biológico de una instalación. Eso quiere decir que yo tengo que asegurarme de que esa instalación no amplifique microorganismos nocivos, ¿no? Vale.
pero también soy responsable de que esa instalación no reproduzca factores y condiciones que favorezcan el crecimiento de ese microorganismo. Ya tenemos la corrosión. De forma que, de alguna manera, la suciedad, la corrosión, si yo tengo que asegurarme de que esté limpia y sin corroer la instalación y que el circuito esté así, de alguna forma, ya soy responsable de su estado. No solo de que no haya bacterias o de que no haya tal bacteria. Si una torre ya pierde desde el minuto 1 agua, ¿cómo limpio yo una balsa llena de óxido o llena de cal si tiene perforaciones por la corrosión? ¿Cómo meto un hidrolimpiador ahí? Porque a lo mejor lo que hago es abrir muchos más agujeros. ¿Cómo limpio un aljibe que tiene un recubrimiento de fibra que está podrido y se está desprendiendo? Si lo limpio bien y limpio esa fibra se desprende y ese aljibe puede producir fugas. Por ejemplo, si yo limpio bien evaporadores adiabáticos, por ejemplo, que están en terrazas, sobre tejado o en el lateral de una fachada, y tienen la empaquetadura hasta que se humedece y el aire pasa a través de ella, ¿cómo limpio eso si está destrozado? Si esos paneles están ya que se descascarillan o el material está rígido por el sol, por el calor o por la humedad, ¿cómo limpio eso sin romperlo? ¿Cómo me aseguro yo de que no voy a tener que pagar yo esa reparación? Que yo, pues una reparación de una avería que yo no he provocado, pero directamente la has desencadenado. Cuando algo está roto o muy perjudicado, muy mal estado de conservación, ¿quién lo rompe del todo? Pues el que lo abre, el que lo desmonta, el que opera allí. Y nos vamos a encontrar con situaciones en que instalaciones que están a punto de sucumbir se rompen porque nosotros las tocamos. Así que es muy importante en el inventario tener en cuenta pues que cómo están los equipos. Sobre todo porque además nos veta mucho el uso de biocidas oxidantes. Si tenemos un circuito corroído, no podemos utilizar biocidas oxidantes, o no debemos. Y sobre todo, no aquellos de alta permanencia en el circuito, como el hipoclorito sódico, por ejemplo. Si podemos, a lo mejor peróxidos, que permanecen en el circuito menos tiempo. ¿Qué hacemos? Porque a lo mejor no vemos obligados a utilizar biocidas no oxidantes, que son muchísimo más caros, mucho mejores para el circuito, sin duda, pero lo va a pagar el cliente, lo va a pagar la empresa de servicios integrales, o lo va a pagar el mantenedor. ¿Quién diablos paga eso? Si nosotros nos encontramos con instalaciones con un defectuoso estado de conservación por corrosión, puede ser que todos nuestros cálculos de biocida de producto previo a pues que hemos hecho para la oferta no valgan para nada. ¿La consecuencia cuál sería? Pues básicamente que nos quedamos sin márgenes. Si utilizamos biocida no oxidante, nos quedamos sin márgenes. Es un ejemplo más de cosas que nos puede pasar. Tenemos que hacer un inventario de las reparaciones urgentes que hay que hacer en una instalación antes de empezar. Es decir, la visitamos, la vemos y decimos: señores, este ojo de buey pierde agua, esta balsa pierde agua, esta bomba chilla y tiene el eje descentrado o los cojinetes mal, lo que sea. Todo eso hay que decirlo al principio, que conste por escrito. Porque un inventario también es un documento que vale para demostrar la recepción de una instalación en un estado concreto. No solo vale para presupuestar, vale para, en el caso de que se firme el contrato, para decir: señores, esto es lo que yo he firmado mantener. Esto es lo que yo he firmado que voy a controlar. Sí, en el contrato figura que mantenemos instalaciones correctas y nuevas, y luego resulta que aparece el cliente y ve la instalación destrozada, que a lo mejor ni lo sabe, porque muchas veces el propietario ni sabe cómo tiene la instalación, pues está en una azotea o un sitio donde el que firma los contratos, pues no lo sabe, o no es interesado por ello. Y puede ser que la primera vez que alguien le diga que su instalación está defectuosa o que va a requerir una inversión fuerte próxima, seamos nosotros. A lo mejor somos nosotros que tenemos que decírselo. Se lo decimos incluso nosotros antes que mantenedor, o nosotros se lo decimos al mantenedor, pero tiene que constar por escrito que eso es así y que lo hemos visto, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Lo mismo también puede decirse de la normativa de prevención de riesgos. Al igual que una instalación puede estar obstruida, bombear mal, fugar agua y tener la empaquetadura fastidiada, no intercambiar calor, etcétera, o sea, estar hecha polvo, también puede ser que no tenga barandas, que no tenga línea de vida ni cables a los que agarrarse en una azotea, por ejemplo, que haya que entrar en una torre y jugándote la vida, por ejemplo, que no tenga una torre botón de parada de emergencia de ventiladores,
Por ejemplo, si estoy una persona limpiando y algún idiota activa los ventiladores, no tengo un botón a lo mejor yo ahí para darle y hacer la parada de emergencia, es un ejemplo. O sea, una instalación puede violentar de muy diversas maneras la normativa sobre riesgos laborales. Aljibes que no tienen escalerillas, escaleras que se desprenden de las paredes de hormigón de los aljibes, por ejemplo. O sea, hay un montón bueno, que no haya puntos de muestra, por ejemplo, que no haya un grifo habilitado y que haya que meterse dentro. Equipo de tratamiento sin medida de seguridad ninguna, riesgo eléctrico, bueno, hay un montón de circunstancias que requieren dinero para arreglarse. Si eso está mal, hay que decirlo desde el primer momento, eso es muy importante. También hay que ver el tema bueno, de la ventilación, esa es otra que no he comentado, la ventilación. Una salida eólica tiene que estar debidamente ventilada, sobre todo porque encima tenemos reguladores de cloro libre que están liberando cloro gas al ambiente y eso tiene que ventilar, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que hacer un inventario veraz de la instalación. Y eso podemos hacerlo de dos maneras. La ideal visitándola, lógicamente, y la menos ideal suministrando formularios nosotros al cliente para que nos lo rellene. Pero jamás aceptando lo que nos mande, sin más. No porque la información seguramente será antigua. Y aparte, lo habitual es que no elaboren demasiado la información. Que ellos, aunque por su lado ya han hecho su pequeña investigación, no elaboran bien esa información, no la entregan en un formato inteligible y práctico. De forma que tenemos de alguna manera que mediatizar cómo se hace ese inventario si no lo hacemos nosotros para que responda a nuestras necesidades. Este mismo inventario también tenemos que realizarlo respecto a los equipos de tratamiento, o sea, los equipos adscritos a las instalaciones, que están hechos ¿para qué? Pues para pretratar el agua de aporte de la instalación o para tratar el agua circulante de la instalación. Es decir, tenemos que mirar por un lado el pretratamiento, pues por ejemplo, si el agua de aporte tiene desinfección ultravioleta, si está filtrada, si tiene filtración, nanofiltración, ultrafiltración, osmosis inversa. Bueno, pues básicamente si hay reguladores de cloro libre, descalcificación, ese tipo de cosas. Tenemos que saber si ese agua está acondicionada antes de entrar. Porque si está acondicionada, el cliente esperará que lo siga estando, porque ha hecho una inversión en ello. Y la empresa mantenedora pues estará de acuerdo con lo que el cliente le pida, porque el cliente manda. Así que si existen, tenemos que saberlo, porque alguien nos va a decir, eso lo tenéis que mantener vosotros. Y tenemos que asegurarnos de que lo vamos a cobrar, no de que tenemos la responsabilidad automáticamente adjudicada de algo que no podemos trasladar los costes, de algo que no podemos bueno, pues hacer que sea una fuente de beneficio para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo con las de agua circulante. Lo mismo, reguladores de cloro libre, también filtros, a veces centrífugos también, bueno, descalcificación electrolítica, tamices. Bueno, pues con el agua circulante también se la trata para diferentes fines y esas instalaciones no suelen estar en buen estado. Menos aún cuando están cambiando de proveedores de servicios, porque bueno, eso quiere decir que ha concluido un contrato y a la conclusión de los contratos las cosas no se mantienen igual que al principio. Así que en este cambio, en este iterín de cambio entre empresas mantenedoras o empresas de servicios integrales, pues hay muchas instalaciones que acaban en un estado de funcionamiento defectuoso. Así que tenemos que tener en cuenta que esto exista y si existe, saber si podemos bueno, pues utilizarlo. Tenemos que mirar muy específicamente si están operativos. Es decir, no basta con saber si los hay. Da igual si los hay. Los hay si funcionan. Si no funcionan, no los hay. Y si no funcionan y quieren que los mantengamos, no se puede. Y si hay que adecuarlos, cambiarles piezas, buscar consumibles, etcétera, lo cual puede ser problemático porque hay equipos que pueden estar descatalogados, pues bueno, hay que calcular unos costes de puesta en marcha. Tenemos que saber lo que hay, cómo está y cuánto cuesta ponerlo en marcha, para poder trasladar ese coste, para que no esperen de nosotros que seamos una pequeña empresa de servicios integrales en lo referente a la prevención de legionellosis y el tratamiento de agua. Y ya te metan ahí, porque claro, muchas veces te están contratando para que controles la legionela, no para que trates el agua. Tú tratas el agua para controlar la legionela, pero no tratas el agua de una manera integral. Solo tratas aquellos aspectos del agua, o sea, alteras aquellos parámetros fisicoquímicos del agua
que afectan al crecimiento de Legionela, pero a lo mejor el cliente quiere que una fuente ornamental tenga un agua transparente y perfecta, no solo que tenga pocas unidades formadoras de colonias de Legionela, no, a lo mejor quiere que ese agua sea cristalina, o quiere que no tenga nada de cal porque estropea la torre, por ejemplo, de refrigeración, o en el caso otra vez de la fuente, se adhiere a una escultura ornamental que haya en la fuente, por ejemplo la cal, y quiere que no haya cal ahí, o quiere, por ejemplo, evaporadores adiabáticos que no transmitan olores, que refrigeren el aire con el agua, pero no transmitan olores. Así que podemos encontrarnos con una serie de exigencias que van mucho más allá del control biológico. Y hay que llevarlas a cabo con equipos que ya estaban antes, a veces, y equipos que están en ruinas o están obsoletos y no tienen recambios. Todo eso tenemos que saberlo. No solo es hacer un inventario de lo que hay, sino hacer un inventario de lo que hay y del estado de funcionamiento que tiene, añadiendo los costes de puesta en marcha para ver si es viable, tanto a nivel de materiales como de gente. A lo mejor no tenemos gente nosotros especializada en hacer eso y tenemos que subcontratarlo a la vez. Puede ser, puede pasarnos. Y también por saber si es consciente la empresa mantenedora de esto, para que a su vez lo traslade al cliente y le diga al cliente, vamos a ver, usted no tiene esos equipos, los tiene en un estado lamentable. Y a efectos prácticos, los costes de que funcionen van a ser, pues a lo mejor, incluso superiores a comprar los nuevos, o bien inferiores, pero ¿quién se va a hacer cargo? Y bueno, a lo mejor tienen que ampliar su contrato con ellos, ¿no? Para luego a su vez subcontratar eso con nosotros. Todo esto hay que especificarlo muy mucho. En cuanto a la parte 3, que es continuando con los equipos de tratamiento, vamos a hablar del suministro y la explotación. Es decir, vamos a ver, ¿quién es el responsable de mantenerlos? Habitualmente, la empresa que lleva el tema de la legionela. Sí, en aquellos equipos dedicados al control de legionela. Es decir, lo normal es que asuman que nosotros vamos a ocuparnos de la purga conductivimétrica o la purga temporizada, por ejemplo. Que vayamos a ocuparnos del dosificador de biocida, que vayamos a ocuparnos del dosificador anticorrosivo, del contador emisor de impulsos, pues que hace proporcional la dosificación anticorrosivo a la entrada de agua de reposición, por ejemplo. O que nos responsalicemos, yo que sé, de cestos, en que tengamos productos en formato sólido dentro de las balsas. Como mucho un regulador de cloro libre puede ser en un aljibe, que nos digan, pues mire, ustedes van a ser los que lleven la regulación cloro pH, por ejemplo, de un regulador automático, vale, eso es aceptable. Pero, bueno, si además tenemos descalcificadores y equipos de ósmosis, por ejemplo, ambos bastante caros de mantener, que tienen sus consumibles y que, bueno, que operarlos mal va a generar averías. Todo eso tiene que presupuestarse aparte, con las cláusulas convenientes. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con la situación de que nos carguemos la resina de un descalcificador, por ejemplo, y tengamos que pagarla. O que nos carguemos, estropeemos las membranas de una planta de ósmosis inversa y tengamos un problemón. O hayamos, por ejemplo, pues hayamos oxidado prematuramente pues los electrodos de un descalcificador electrolítico, por ejemplo. Es decir, tenemos que saber de qué somos responsables. ¿Somos responsables de todo lo referente al agua en ese circuito o solamente la prevención de legionelosis? Eso hay que decirlo porque son equipos además caros de mantener, con mucha mano de obra de cara a las regulaciones, de cara, bueno, pues a que aquello funcione bien, puede llevar tanto o más trabajo que el control de legionela. Y a lo mejor estamos hablando de que nos echamos encima un trabajo que considerábamos colateral, coadyuvante, y no. Y a lo mejor resulta que es un trabajo que nos lleva más tiempo que las propias limpiezas, tomas de muestra y demás. Si tenemos que incorporar o sustituir equipos, tenemos también que definir si los vamos a suministrar. Si los suministramos, ¿son del cliente o son de la empresa mantenedora? ¿Quién nos los van a pagar? Probablemente sean del cliente y la empresa mantenedora se los facture con un incremento. O sea, es decir, que la factura nuestra pues sea solo una parte de lo que la empresa de mantenimiento le vaya a cobrar al cliente. Pero también hay que definir, si yo lo pongo, estoy obligado a instalarlo. Porque si estamos obligados a instalarlos, pues ya podemos dar una garantía. Pero si no estamos obligados a instalarlos, solo podemos garantizar defectos de fábrica en el equipo, pero no podemos garantizar que esté bien instalado, si lo hace un tercero. Porque también ocurre a veces que la empresa de mantenimiento te dice, pues yo quiero tantos dosificadores, quiero un regulador de pH, quiero un filtro tal cual, y lo ponen ellos, y no tú. Para ahorrarse costes, porque lógicamente ellos tienen fontaneros.
Y si tienen fontaneros, pues es normal que, bueno, pues que o no lo instalemos nosotros o lo instalemos bajo la supervisión de ellos y lo gordo de la instalación lo hagan ellos, ¿no? Pues ahí hay que excluir de la garantía ciertas cosas, ¿no? A no ser que podamos, bueno, pues nosotros establezcamos pues unos parámetros de instalación en cuanto a materiales, tuberías, etcétera, ¿no? Para que ellos lo hagan de la manera correcta, que no comprometa el funcionamiento del equipo. También hay que tener en cuenta que se pueden tener en depósito, por ejemplo, o alquilados, y hay que calcular pues depreciación y amortización. Sabemos que se deprecian mucho estos equipos, la vida útil suele ser baja, el precio de venta suele ser muy alto, la depreciación elevada y la amortización compleja. Entonces, bueno, digo compleja porque hay veces que están a la intemperie y a veces no resisten el periodo de vida útil suficiente en el contrato. A veces ocurre que duran poco porque no están instaladas las condiciones adecuadas o porque directamente es que el sitio donde está el equipo, donde está la torre de refrigeración, por un ejemplo, pues que no hay manera de poner allí nada sin que sufra pues unas temperaturas extremas, ¿no? Tanto de calor como de frío, por estar en la azotea, por ejemplo, ¿no? Entonces al raso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo alquilamos, ¿a qué estamos obligados? Si lo tenemos en depósito, sí que podemos exigir que esté mínimamente bien a la conclusión del contrato. Es decir, si está un depósito en el cliente, que no lo manipule nadie más que nosotros. Porque puede ser el hecho de que lo dejemos en depósito, lo opere mantenimiento, te lo destroce y luego te lo quedes tú cuando acaba el contrato. Nos podemos encontrar con toda clase de situaciones, ¿no? Entonces hay que establecer de quién es. ¿Se lo vendo o se lo alquilo? ¿A quién? ¿Al cliente o al intermediario? ¿Quién lo instala? ¿Nosotros o el intermediario? ¿Quién lo explota? ¿Nosotros o el intermediario? ¿O el cliente? Porque a veces el cliente puede decir, oye, pues el decaltificador lo opera mi personal. Hay un montón de casuística ahí diferente. Entonces tenemos que establecerla para no tener sorpresas. El punto cuarto de la parte técnica sería los productos químicos de tratamiento. Lo primero que tenemos que ver es si hay un stock. Porque a veces ocurre, a veces nos llevamos la sorpresa de que existe un stock. Eso me pasó a mí personalmente con un gran cliente, una empresa que trabajé hace tiempo, que bueno, estuvo con una empresa americana de suministro de equipos y productos, y cuando el cliente cambió y entramos nosotros, pues había un stock enorme de productos. Hablamos del consumo de un año. Eso puede pasar. Puede pasar que sea desde algo muy baratito, por ejemplo cloro, a que nos encontremos toda clase de biocidas, anticorrosivos y, bueno, productos para tratamiento de membrana de ósmosis, etcétera, y lo tengamos ahí. O puede que tengamos un decalcificador y nos encontremos al lado del decalcificador un palé de sal, por ejemplo, y sacos de resina para cambiarla cuando se estropee, o nos encontremos con dosificadores y tubo, por ejemplo, nos encontremos, por ejemplo, ácido, en la relación con el pH, por ejemplo, mucho stock de ácido. La cuestión es, tenemos que ver qué productos hay y lo de siempre. ¿Son utilizables? ¿Están en condiciones? Porque claro, nos puede pasar que, digamos, hay producto, fenómeno, pero es que están en mal estado y encima aquí los elimina. Si los productos están, o sea, si hay productos, tenemos que contestar ya a varias preguntas. 1, ¿son utilizables? 2, ¿los queremos utilizar? Y 3, si no son utilizables, ¿quién los elimina? Porque hay que llamar a un gestor autorizado de residuos para que los elimine. Así que, muy importante, ver primero si hay producto. No contemos con que no lo hay, porque a veces sí lo hay. Por un mal cálculo de consumo en un primer momento, en un contrato, se suministró más de lo necesario. O bien, por paradas de funcionamiento de las instalaciones que hicieron que, bueno, pues la evolución fuera a la baja del consumo de producto, porque, bueno, ha habido periodos de parada. Tenemos que, en igual de los casos, estar preparados para eso y saberlo. ¿Qué más? Tenemos que mirar quién los suministra y quién los elige. Esto es muy importante. Vale, yo llevo el control de Legionela, perfecto. ¿Elijo yo biocidad? ¿O lo elige el cliente? ¿O lo elige el mantenedor? ¿Quién lo elige? Porque claro, los costes son muy diferentes. No es lo mismo tratar con cloro que tratar con peróxidos que tratar con isotiazolonas. Son costes distintos. También riesgos distintos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo suministro yo y lo elijo yo, ¿me vais a pagar el año entero en un contrato cerrado? De manera que yo voy a tener que hacer muy bien los cálculos de cuánto producto voy a necesitar al cabo de un año. O bien lo voy a facturar según suministro. Eso también genera un conflicto de interés porque, lógicamente, la empresa puede decir, pues, es que usted, si me lo factura según suministro, a lo mejor usted quiere que se gaste más de lo necesario, ¿no?
pero a la vez también, por otra parte, puede ser un problema, porque si yo hago si hago un contrato cerrado con un suministro precalculado, si hay fugas o si hay muchos positivos por la razón que sea y tal, y tengo que utilizar más, pues eso lo tengo que absorber yo, ¿no? De manera que hay que mirarlo bastante bien ese tema. Las desviaciones de los costes pueden ser muy grandes. ¿Quién lo elige y quién lo suministra? Y luego el suministro, otro detalle importante, ¿dónde se hace? Porque no le debemos suministrar un producto líquido en garrafas de 30 kilos, que es lo máximo que permite la normativa de riesgos laborales, 30 kilos por el tema de levantamiento de pesos. ¿Dónde lo suministro? ¿En el muelle de carga o en la azotea? Porque no tienen nada que ver. Una azotea puede estar 20 plantas por encima del muelle de carga, o 5, pero el problema es que a lo mejor la última planta o las últimas 2 hay que hacerlas a pata, porque generalmente las terrazas no llegan, no tienen ascensor, el ascensor llega al penúltimo piso, pero no a la terraza. Generalmente, las hay que sí, pero generalmente no. Todo eso es un desgaste para nuestro personal y es tiempo. No es lo mismo repartir garrafas, irlas soltando en los muelles de carga, que hacer una ruta de reparto de garrafas subiéndolas a las azoteas. Importante especificar dónde se suministra, no solo qué se suministra. Y luego las cantidades, porque hay sitios en que podemos suministrar grandes cantidades de una vez, lo cual es una ventaja. Porque al principio del contrato podemos suministrar para 3 meses, por ejemplo, o para 6 meses. Mientras que hay sitios que dicen, pues no, es que yo aquí no quiero stock, no tengo cuartos para guardarlo, no tengo cuartos técnicos aquí cerca y es que no me interesa. Y bueno, pues tenéis que suministrarlo de garrafa en garrafa, de una en una, de dos en dos. Detalles importantes. Los paquetes de suministro, cuál es el paquete mínimo de suministro y máximo de suministro. Y bueno, pues a saberlo si lo hacemos a pie de instalación o bien en el muelle de carga del edificio o del recinto al que demos servicio. También hay que dejar abierta la posibilidad de si podemos facturar fuera del contrato productos. ¿Por qué? Porque puede hacer falta productos extraordinarios que no esperáramos necesitar. ¿Por qué? Pues bueno, porque nos encontramos con averías que han aflorado ya después de empezar el contrato. Así que hay que por lo menos intentar meter en las cláusulas la posibilidad de que ante cierto tipo de averías concreto hay productos que se facturarían fuera del contrato o directamente para que se fíen que lo suministre el cliente, que lo suministre el mantenedor y no nosotros. Eso es importante porque los productos de tratamiento tienen un coste muy grande y en empresas pequeñas no pueden destrozar la rentabilidad de ese cliente. Eso sí, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al punto 5, digamos, de la parte técnica, está el tema del personal de mantenimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una serie de acciones preventivas que marca el Real Decreto, ¿no? Con respecto a la Legionela y tal, con unas periodicidades. Hay cosas que son anuales o semestrales, la limpieza, anuales si son torres de funcionamiento estacional, semestrales si son de funcionamiento continuo, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos que mirar que si el relleno cada X, la balsa cada X, hay que hacer análisis a lo mejor fisioquímicos mensuales, pero trimestrales de Legionela, bueno, hay una serie de acciones. El problema son aquellas que son muy frecuentes, aquellas cuya periodicidad es diaria. Eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque los costes de desplazamiento haciendo un contrato amplio que abarque todo tipo que abarque un montón de instalaciones no es viable. No es viable. El problema son las acciones diarias y hay dos esencialmente que hay que intentar cubrir con el personal de mantenimiento. Una es la toma de temperatura de los termoacumuladores de agua caliente sanitaria, que es diaria, y otra es la medición, la determinación diaria de biocida en torres y condensadores. Son dos cosas que si puede hacer el personal de mantenimiento viabilizan los otros contratos. Y si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer ellos, los inviabilizan. Y además necesitamos a lo mejor introducir soluciones tecnológicas para bypassear ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, por un lado, con el termo ACS con el termoacumulador, podemos instalar un registrador automático de temperatura. ¿Vale? Que básicamente pues es un aparato conectado a una sonda de temperatura digital que le podemos programar un intervalo de toma de temperaturas. Así que cada 12 horas o cada 24 horas toma una temperatura y la estoca, la registra. Puede registrar varias semanas o incluso meses. Y nosotros luego con un aparato, cuando pasamos por allí, descargamos los datos. Eso es viable, pero bueno, hay que ver quién lo paga, si es en depósito, si es en alquiler, lo que hemos hablado antes con respecto a cualquier equipo de tratamiento, ¿no? También podemos instalar
un analizador automático de velocidad en una torre o un condensador. Pero aquí cuidado, porque aquí los costes sí que son muy grandes. Aquí estamos hablando de aparatos que tienen reactivos. Algunos lo hacen pues por medio de electrodos, otros lo hacen por colorimetría. Bueno, es delicado. Es delicado porque por lo general tendrán reactivos y además son muy sensibles al calor ambiental y bueno, suelen funcionar. No es que funcionen mal, digamos que mantenerlos funcionando bien requiere bastante atención. Así que aunque a lo mejor nos libre de la visita diaria, hagámonos la idea que una visita quincenal, entre semanal y quincenal, una visita mensual es demasiado espaciada para asegurarnos de que nada falla. Sobre todo porque la autoridad sanitaria nos puede pedir el registro diario y no podemos tampoco justificar ausencia de datos de más de una semana, ¿no? Por una avería. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La determinación diaria es muy importante. Luego también existe la posibilidad de dosificar a mano las torres. Esto también me pasó hace tiempo con un cliente en otra empresa. Me pasó que en una instalación el personal de mantenimiento, que era una persona además contratada por el propietario, ¿no? O sea, no era de la empresa mantenedora, era un mantenedor que estaba allí toda la vida, llevaba allí, con independencia de las demás empresas de mantenimiento que iban pasando. Y él supervisaba, ¿no? Y esta persona decía que él prefería dosificar a mano las torres de refrigeración. Entonces nosotros le indicamos las cantidades, tenía una probeta allí en la azotea y el hombre dosificaba exactamente lo que nosotros le íbamos diciendo. Eso es maravilloso, eso es muy difícil que te pase, eso es lo ideal. Porque claro, nada es más fiable que una persona comparado con un aparato, ¿no? Es perfecto, una persona puede tener un olvido un día, pero un aparato puede averiarse y tirarse semanas sin dosificar, sin que lo sepa nadie, ¿no? Entonces, eso es perfecto. Si existe la posibilidad, sería bueno negociarla, sobre todo en instalaciones muy delicadas, instalaciones que requieran dosificaciones muy finas, o que requieran ajustes continuos, porque tiene muchos equipos de tratamiento y hay que ajustar muchos parámetros, etcétera. Ahí sí que a lo mejor no sería mala idea el negociar, que nos echaran una mano con el tema de las dosificaciones manuales. Aunque no es nada habitual, evidentemente tendemos a utilizar dosificadores prácticamente siempre. También hay que saber si el personal de mantenimiento es residente o itinerante. En edificios grandes o instalaciones grandes, pues tenéis una persona de mantenimiento que hace una jornada laboral allí. En instalaciones más pequeñas tenéis una persona de mantenimiento que hace parte de una jornada allí. A lo mejor está un par de horas allí, luego a otro edificio, tal. Y luego hay otras que son itinerantes, directamente son visitadas por los mantenedores pues una vez al mes. Hay que saberlo, porque en torres muy pequeñitas, por ejemplo, no tienen mantenimiento residente, tienen mantenimiento itinerante. Y nosotros, pues allí no podemos hacer el tema de que nos haga la determinación de biocidad a ellos. Así que en esos lugares, o bien no podemos conseguir que el de mantenimiento nos haga la lectura de temperatura del termoacumulador. Y en esos sitios, ¿qué hacemos? Ahí sí que necesitamos analizadores o registradores de temperatura. Sí o sí. Y a veces por eso las estaciones muy pequeñas derivan costes grandes en algunos aspectos. Y concretamente en estas dos acciones preventivas diarias, es más caro una instalación pequeña que una grande, al no tener el personal de mantenimiento residente. Quisiera terminar con un capítulo de conclusiones, un poco repitiendo parte de lo que ya he dicho, pero me gustaría hacer énfasis en estas cuestiones porque pretendo que, bueno, que quede al final del vídeo un poco las precauciones que debemos tener cuando nos vemos implicados en este tipo de procesos de oferta y selección, ¿no? Por un lado, no puedo insistir lo suficiente en que los datos que nos suministra el cliente suelen ser obsoletos, incompletos o falsos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque el grueso de las instalaciones realmente existan, habitualmente el estado no será el declarado, habrá instalaciones que están hechas polvo, habrá instalaciones extras, y al final, de alguna manera, esos resultados van en contra de nuestra rentabilidad, porque a fin de cuentas vamos a siempre hacer alguna instalación que no estaba en el inventario, siempre. Y no vamos a poder facturarla fuera de contrato. Va a ser muy difícil. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos que asumir que nos pueden dar información falsa de forma deliberada. Puede pasar, no digo que pase de forma sistemática, pero sí que es habitual. ¿Por qué? Bueno,
ellos saben que son una empresa grande, saben que nosotros somos empresas pequeñas, saben que la fuerza está de su lado y que los que tienen un gran incentivo para llevarse el contrato y bajar el precio somos nosotros. Entonces, bueno, tienden a darnos información que no es verdad. ¿Cómo? Pues bueno, pues tanto con inventarios incompletos como diciendo que algunas cosas no son responsabilidad nuestra, que eso lo va a hacer mantenimiento y a lo mejor pues luego no es verdad, o que hay tales equipos y luego no los hay, tenemos que ponerlos nosotros, etcétera. Entonces hay que asumir que nos pueden dar información incompleta, así que debemos reservar ciertos márgenes económicos en nuestros cálculos para hacer frente a ese tipo de imponderables que van a ocurrir con toda seguridad. Por otra parte, importante sería responder las preguntas con más preguntas. Si ellos nos preguntan algo, nosotros tenemos siempre que devolver la pregunta. Es decir, ellos tienen que trabajar. O sea, lo que ellos no pueden hacer es decir, usted haga el presupuesto con datos que ni tengo, ni me puede pedir, y bueno, pues que salga la cosa de cualquier manera. Pues no es así. Ellos quieren un presupuesto y lo quieren ya. Muy bien, pues yo quiero estos datos y los quiero ya. Es decir, la respuesta a la pregunta del millón de euros es otra pregunta. O sea, la pregunta del millón es: dame un precio por torre, dame un precio por aljibe. Es una pregunta repetitiva, siempre la hacen. Pues nosotros tenemos que contestarla con un formulario. Te acabo de enviar un formulario para que me lo rellenes con todos los datos que me hacen falta. Y te doy un precio unitario. Pero necesito saber el parque que hay para hacer yo una media y poder decirte un precio unitario. Evidentemente el precio unitario no puede ser igual para 30 torres que para 3. Ni para torres grandes que para pequeñas, ni para instalaciones geográficamente dispersas o geográficamente concentradas. Porque los desplazamientos son distintos, etcétera. Todo eso tenemos que saberlo. Es decir, siempre hay que mandar un formulario muy completo para contestar esa clase de preguntas. Como dije antes, demostramos profesionalidad, prestancia, que estamos atentos y sobre todo evitamos que haya vacíos comunicativos. Que eso ocurre mucho y no les gusta. Es decir, cuando ellos te preguntan algo, busca una respuesta rápida. Y si tú no tienes la respuesta, es mejor contestar algo, aunque no sea lo que te han preguntado. Pero hay que mantener un flujo de comunicación. O sea, hay que llamar o mandarles el mail y pedir que nos rellenen ese formulario, etcétera. Algo. Lo que no podemos hacer es callarnos, porque estamos pensándolo. ¿Es lícito? Sí, pero no se comprende así desde el otro lado. Desde el otro lado se comprende como desinterés. Y pues nos eliminan del proceso selectivo rápidamente. Por otra parte, la urgencia siempre debe de ser mutua. Si te piden algo con mucha prisa, pero ellos no tienen prisa a la hora de devolverte los datos que les has pedido, es probable que se está dando con una persona de bajo nivel que no tenga ni idea y solo quiera quitarse de encima la exigencia de su jefe. Quiero 3 ofertas o 10 o 20 ofertas de empresas del gremio sobre prevención de legionellosis en tales instalaciones y las quiero ya. Bueno, pues si eso es lo que ocurre, ya sabemos que esa empresa mantenedora es de baja calidad, ya sabemos que vamos a funcionar con márgenes bajos, ya sabemos que es un juego, es el juego de la trampa de los contratos de servicios, digamos, depauperados a la baja, en que se tiende a no cumplir el contrato, ¿no? Si ellos te piden todo, pero no están dispuestos a darte nada, implica que has tratado con una persona, pues eso, que le han dicho desde arriba, obtén las ofertas y punto. Pues ya sabemos que no es muy interesante, ¿vale? Es una manera también un poco de diagnosticar el tipo de empresa que nos está pidiendo presupuesto. La diagnosticamos así. ¿Cómo? Mandándoles un requerimiento informativo muy técnico, muy específico, que demuestra mucho a una empresa de calidad, demuestra mucho sobre nosotros, y que no demuestra nada a una empresa de baja calidad. De hecho, una empresa de baja calidad probablemente lo que haga encima es ignorarnos porque le damos trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de saber con qué gente nos estamos realmente jugando los cuartos. Hay que utilizar el tiempo estrictamente necesario para elaborar la oferta. En ese sentido, tenemos que procedimentar todo. ¿Por qué? Porque esto no va a pasar mucho. Cuando una empresa grande te pide un presupuesto de estos, tiene ya la costumbre, te mete en una especie como de lista de mailing, y cada vez que ellos presupuestan un concurso público, pues te meten ahí
a mandarte el mail en que te piden presupuesto, dándote los mínimos datos posibles. ¿Para qué? Pues bueno, para no trabajar ello, para hacerlo rápido. Y te lo van a pedir muchas veces, de manera que tú tienes que tener una respuesta estandarizada ya prehecha. O sea, tienes que tener una carpeta en el ordenador llena de documentos preparados para ese tipo de pregunta. Automáticamente la pregunta se contesta con otra pregunta pidiendo información, y luego tenemos que tener una plantilla de presupuesto que venga ya pensada para instalaciones grandes, etcétera. O sea, de la manera posible tenemos que tener el trabajo pre-realizado. Si empezamos a hacer el trabajo una vez recibamos esta pregunta, no vamos a llegar a tiempo. Máxime cuando ellos no nos lo van a poner fácil, ¿por qué? Porque no lo piden siempre tarde. Lo piden rápido, además no valoran mucho nuestro trabajo. No lo valoran. De forma que ellos quieren el presupuesto y ya está. Quieren básicamente el documento por encima de todo, ¿no? No emplear tiempo en elaborar ofertas para empresas que no responden a los requerimientos de información. Si tú a una empresa le pides información y no te la da, te puede dar información mala, te la puede dar información de baja calidad, pero que no te dé información, ahí eres tú el que tienes que eliminar ese presupuesto de tu lista de pendientes. No lo hagas. No lo hagas porque lo que vas a conseguir es meterte como mucho pues, en un lío caro, porque te veas arrastrado a firmar un contrato cuyas cláusulas no contemplan nada de lo necesario y cuyo inventario de instalaciones a tratar no tiene nada que ver con el que tú pusiste, bueno, etcétera. Es mejor directamente no hacerlo. La adquisición de la información nunca puede ser en el formato del cliente, siempre tiene que ser en el formato nuestro. ¿Por qué? Porque el formato del cliente nunca incluye los datos importantes. Te dicen torre tal, a veces, como mucho, te dicen la marca del modelo, pero nunca te dicen el cubicaje del circuito, nunca te dicen qué volumen de agua tiene el circuito. Nunca. Cuando hay aljibes, no te suelen decir el material, te suelen decir solamente la capacidad. Pues tanta capacidad ya, pero es de polipropileno, o es de poliéster reforzado con fibra de vidrio, o qué. O si es más grande, que es de obra, es de hormigón, y está pintado el hormigón, ¿pintado cómo? ¿Con qué pintura? O está revestido de fibra, o está revestido de caucho. Todo eso pues no te lo dicen. Entonces si tú presentas ese formulario con todos esos datos para rellenar, pues ya automáticamente ellos se ven obligados. Y A, te lo rellenan, B, no te lo rellenan, pero te dicen, lo voy a averiguar, y tú ya te colocas en otra liga de empresas, ya te ven de otra manera, porque lógicamente unas cuantas empresas lo van a hacer también. Y esas son las empresas que van en serio, o que saben de lo que hablan. Y hay que un poco colocarse en ese segmento, ¿no? Hay que asumir que formamos parte de un proceso negociador colectivo. Es decir, las cartas están marcadas. Hay empresas que tienen más probabilidades de llevarse el contrato que otras, desde el principio, porque son más conocidas por la empresa que nos pide presupuesto, porque ya han trabajado con ellos, porque han invertido más en publicidad, se las conoce más, etcétera. Hay empresas que no es que estén predestinadas, pero sí que están claramente favorecidas desde el inicio, ¿no? Entonces no es un proceso transparente, ¿vale? Y nosotros tampoco debemos, por tanto, actuar con toda transparencia. Es decir, no debemos exponer nuestra metodología de cálculo de costes. He conocido casos de empresas pequeñas que en conversaciones con personas de departamentos de compras, pues le han dicho cómo calcular los costes. No, es que mira, yo no te puedo bajar esto porque es que mira, el kilómetro me sale tanto, es que la persona tal tardó tanto en hacer la limpieza, departamento tal cual. No hagáis eso. Porque eso es el sueño de una persona de departamento de compras. O sea, si la contraparte es transparente, ellos son igual de oscuros y encima tienen toda la información. Te van a obligar a calcular al borde tus márgenes, o sea, de manera que tú ganes lo justo, y eso te va a dejar primero descubierto de cara a cualquier imprevisto, y además va a maximizar los márgenes de él, ¿no? Porque tú crees que a lo mejor él te exige que bajes mucho, para él bajar mucho también su oferta global y tal. Bueno, no siempre es así. Hay veces que su oferta no es tan baja y ellos repercuten costes muy importantes al cliente. Y todo esto no solo va de que ellos se lleven el concurso, sino también va de que una vez se lo lleven ganen mucho dinero. Y parece que la única parte que no debe pensar nunca en el margen somos nosotros. Pues no, nosotros también queremos ganar dinero. Entonces nunca tenemos que exponer esa metodología. Tenemos que intentar en la medida de lo posible que no sepan cómo acordamos un precio,
porque esa información se la van a trasladar al siguiente al que llamen. Le van a decir, es que mira, es que me ha llamado, he hablado con otra empresa, y es que me ha dicho que a vosotros la muestra sale a tanto, y que hay laboratorios que la muestra legionela la cobran a tanto, y que el kilo de tal biocida se lo cobran a tanto. Entonces, claro, si tú me dices que el kilo te sale a tal, o la muestra te sale más cara, o que el kilómetro tuyo es más barato que el kilómetro del otro, o que cualquier cosa, ya empezamos primero a perjudicarnos entre nosotros, en el gremio, y también, sobre todo, a darles todas las herramientas al enemigo, porque en ese momento de una negociación solo el enemigo, pues para básicamente que se apunte en su cuenta de resultados unos beneficios que tenían que ir en la nuestra, ¿no? Por otra parte, no hablamos de un círculo sistemáticamente virtuoso donde las dos partes ganan, como he dicho antes, ¿no? Es decir, la contraparte, la empresa mantenedora o la empresa de Facility Services, vigila ferozmente sus intereses. Tiene departamentos para ello. Son empresas grandes y, como tal, tienen una especialización en el trabajo mayor que la que sea una pyme. Una pyme, hay veces que tienes un contable que sea administrativo y a veces incluso pues también hace llamada de teléfono, y si me apuras hay algunos que hasta también hacen servicios en la calle. Y tienes un aplicador que también es instalador de dosificadoras, y tienes un tío que hace legionela y hace plagas también. Vamos a ver. Ellos no, ellos tienen un administrativo que solo hace eso, y tienen un tío de departamento de compras que está dedicado a esto. Dedicado a esto. A confrontar empresas entre sí para que compitan a la baja. O sea, a generar competencia hacia afuera. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. No podemos fiarnos nunca de esa contraparte, ¿no? También hay que tener en cuenta que, por lo general, estamos en dos categorías. Raramente, de manera excepcional, estamos en el lado bueno del tablero y somos la empresa que está, bueno, pues predefinida o que tiene más probabilidades de llevarse el contrato. A veces ocurre, ¿por qué? Porque conocemos a alguien allí, porque nos conocen, tenemos buena fama, o les ha recomendado un cliente suyo, o bien, sencillamente, hemos sido proveedores en el pasado de ellos. Y por lo general, eso es lo raro. Lo común, lo que te va a pasar casi siempre, es que formes parte de una lista de mailing en la cual básicamente lo único que se espera de ti es la oferta, pero jamás el servicio. Se espera la oferta, no el servicio. Y la oferta forma parte de un stock de ofertas que se utilizará por parte de un departamento de compras para hacer esta mencionada confrontación a la baja de precios entre los adjudicatarios posibles o potenciales aspirantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque, bueno, las cartas están marcadas y saber en qué lado del tablero estamos en cada momento, pues oye, también nos puede ayudar a invertir lo justo. A lo mejor en un momento dado, pues no estamos sobrados de personal, no nos interesa mucho ese tipo de contrato. Y bueno, pues se puede contestar educadamente, hacer una oferta de plantilla, cubrirnos con los costes por si saliera, que no va a salir, pero por si saliera, no perder dinero y emplear el mínimo tiempo posible, porque ya identificamos de primer momento que estamos en el lado malo del tablero y que no tenemos posibilidad de llevárnoslo. Pues es bueno identificarlo, porque eso hace que podamos emplear recursos realmente en aquellas en que al menos, bueno, pues hay una igualdad entre los aspirantes, ¿no? Y aparte, sobre todo, concentrarnos en aquellos procesos en los cuales nos permitan ver las instalaciones o nos den información de calidad, bueno, que se vea pues una voluntad de realmente poder hacer un trabajo técnico previo digno, ¿no? Antes de la oferta. Es decir, optimizar el esfuerzo de elaboración de ofertas pues forma parte de cualquier proceso optimizador de costes en una empresa. Puede parecer una tontería, pero bueno, no gasto mucho haciendo una oferta. Bueno, cuidado. Como empecemos a contestar esos mails y como empecemos a ofertar, nos van a pedir un montón de ofertas, lo cual no significa ni que nos aprecien, ni que nos consideren una fuente fiable de información. Simplemente somos proveedores de ofertas gratuitas para sus procesos negociadores. Así que mucho cuidado. Hay que tener cuidado porque podemos acabar frustrados y sobrepasados por peticiones de presupuestos instrumentales. O sea, peticiones instrumentales, peticiones que no tienen en ningún momento intención de contratarnos. Tenemos que identificarlas para no gastar tiempo en ello. Por otra parte, me gusta también comentar que hay que relativizar la cuestión del prestigio. Es decir, cuando una empresa pequeña le dice, vas a trabajar para Acciona, vas a trabajar para FCC, o vas a trabajar para, yo qué sé, para Ecofeli, o vas a trabajar para un gran mantenedor, o vas a trabajar... Vamos a ver, calma. Eso no abre tantas puertas como parece. Y ese gran mantenedor o esa gran empresa de servicios, el grupo Eulen, quien sea, lo sabe. De forma que, bueno, lógicamente, ellos saben que son un pez gordo y suculento
en un mar de tiburones. Y dicen, bueno, si tú quieres que trabajar conmigo y quieres poner en tu publicidad que trabajas conmigo para abrirte puertas, pues básicamente yo voy a obtener unos precios de ti mucho mejores de los que conseguiría un tío que no tenga mi nombre, una empresa que no tenga mi trayectoria o mi proyección o mi imagen, ¿no? Corporativa. De forma que cuanto más grande es la empresa contratadora, o sea, la contratista, que se lleva al concurso para luego a su vez subcontratar a otras, cuanto más grande es, peor para nosotros. Primero porque no vamos a negociar nada, vamos a firmar contratos hechos por departamentos jurídicos, vamos a negociar ofertas con departamentos de compras y vamos a obtener un margen ridículo. De manera que, ¿está bien hacerlo? Sí, forma parte del proceso de crecimiento de cualquier empresa, hacerlo y conseguirlo. Pero, bueno, tengamos en cuenta esto. Es decir, no bajemos demasiado nuestras expectativas, no nos humillemos demasiado por un prestigio que a la hora de la verdad no es tan grande, no es tan grande y sobre todo que no se rentabiliza tan rápido como para que sea interesante. Así que no tenemos por qué, bueno, pues ceder a todas las demandas de un gran mantenedor o de una gran empresa de servicios integrales, porque son especialistas en eso. Y no significa en absoluto que a partir de ahí nosotros vayamos a tomar el camino de solo coger clientes corporativos. No, esto no es así. El margen siempre está en los clientes directos y va a seguir estándolo. De manera que tenemos que mantener en la medida de lo posible nuestra clientela diversificada y nunca solamente concentrada en este sector de los subcontratistas, porque es un sector de márgenes estrechos y también de mano de obra depauperada. Es decir, este tipo de igual que hay especialistas de la subcontratación, también hay especialistas de ser subcontratados, que también hay que decirlo. Es decir, hay empresas de nuestro gremio que son especialistas en ser aquellos subcontratados de los intermediarios. Es decir, cuya clientela está compuesta casi exclusivamente por grandes mantenedores. ¿Por qué? Porque te dan mucho trabajo y te permiten funcionar sin actividad comercial. Son empresas cuyos gran ahorro es que no tienen actividad comercial, no tienen comerciales, pero claro, están obligadas a mantener plantillas grandes de mano de obra bastante barata, para así conseguir cubrir todo ese servicio con márgenes bajos por servicio, manteniendo márgenes altos para el propietario de la empresa, o márgenes aceptables para el propietario de la empresa. Y eso al final, ¿de dónde sale ese margen que le está quitando el mantenedor? Pues sale de los empleados, lógicamente, que los tienes que tener a un precio menor, con menor cualificación y a un precio menor, con menores sueldos, para conseguir compensar eso. De manera que también hay especialistas. Y hay que tener cuidado porque ser jugador eventual en esta liga está al alcance de cualquiera. Pero ser jugador habitual no. Ser jugador habitual de esta liga de, digamos, de los grandes presupuestos implica tener bastante personal. Y eso puede ser peligroso. Porque cuando se pierden contratos también se pierden un montón de ingresos y nos podemos encontrar que tenemos que despedir gente y tal, y evidentemente hay que afrontar los costes de esos despidos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si queremos dedicarnos a esto, eventualmente pillar algún contrato de estos, aprender, o bien, oye, tener una parte de nuestra clientela así, bien. Pero si queremos hacerlo habitualmente, tenemos que asumir que los costes están muy, muy contenidos. Y que realmente tenemos que buscar ganancia en el volumen. Y eso hay que tener, por un lado, capacidad de inversión para hacerlo y por otra, hay que estar psicológicamente dispuesto a hacerlo. Porque hay empresas, en cambio, que tienen vocación de calidad de servicio, a lo mejor, y no están tan dispuestas a hacer eso. Así que eso también hay que verlo. Las empresas especialistas operan con márgenes bajos, está claro. Pero, ¿se puede operar con márgenes bajos con una gran calidad de servicio? Pues no. Por mucho que nos empeñemos, no. Por mucho que pensemos que nosotros somos especiales, que hemos dado con la tecla, que nuestro personal es súper real y súper formado, que nosotros somos los más listos del mundo, olvídate, es imposible. Es imposible. Para ir barato, realmente barato, en estos procesos, tienes que limpiar las torres a toda velocidad. Tienes que limpiar los aljimes a toda velocidad. Las hipercloraciones, ¿cómo vas a mantener 2 horas actuando la temperatura en el circuito o actuando el cloro, por ejemplo, después de ser inyectado, etcétera, ¿no? Todas estas cosas, o sea, respetando los protocolos de trabajo, es muy complicado, porque la Legionela, como tiene procedimentado por Real Decreto la metodología de trabajo, las limpiezas y demás, pues no podemos actuar como queremos. Así que también es verdad que los especialistas en llevar ese tipo de contratos a menudo transgreden
esa normativa, transgreden esos protocolos de trabajo, porque eso yo lo he visto y lo sabemos todos, ¿no? De forma que ya digo que a la hora de entrar en este juego hay que asegurarse de ganar dinero y asegurarse de no ser transformado en el proceso. Es decir, si uno es transformado en el proceso y baja ofertas y contrata gente y tal, que sea porque uno quiere y porque lo tenía programado, porque lo teníamos en nuestro planning de evolución de empresa, pero no porque nos veamos arrastrados por ese tipo de contratistas que son especialistas en eso, en arrastrar empresas, en ilusionarlas, en generar expectativas de facturación muy altas, y bueno, pues al final eso deriva en que contratan, bajan precios, pum, 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 pauperizan el servicio, y eso puede llevarles incluso a la quiebra en un momento dado, perdiendo clientes grandes. De forma que, bueno, yo recomiendo planificar nosotros y que no sean los demás los que nos utilicen, ¿no? Porque a fin de cuentas nos están, digamos, estamos siendo parte de su empresa sin ser su empresa, ¿no? Porque ellos son los que facturan el servicio al cliente. Y bueno, ellos parece que la calidad de servicio no les importa demasiado, pero en la práctica defienden a su cliente. Y en la práctica, aunque parece sobreentendido que la calidad de servicio no va a ser muy buena por el precio, en el fondo no está sobreentendido. Tú crees que lo sobreentienden, pero en el día a día te van a exigir un servicio bien hecho. Como es lógico. Porque la persona de mantenimiento que está ahí le da exactamente igual lo que negociara el jefe de compras de su empresa. El de mantenimiento que está allí destinado quiere que el cliente esté contento y va a exigirte que lo tengas todo perfecto, al margen del precio que hayas dado. Así que eso hay que verlo bien y hay que programarlo para no encontrarnos con, bueno, pues con aparentes contradicciones como esta, que en el fondo no lo son, porque en esos conglomerados empresariales la persona que da el servicio no tiene nada que ver con la persona que lo contrata. Así que una vez lo contratemos, hagámonos a la idea que vamos a tratar con gente de mono de trabajo, que lo único que va a ver es lo que hacemos, no lo que hemos escrito, lo que hemos presupuestado o la cantidad de trabajo que tengamos globalmente. Le va a interesar esa instalación, cómo está hecha. Y además desde arriba le van a ordenar que vigilen la ejecución de nuestro contrato. Así que tengamos cuidado con esa cuestión.